Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas noches, sí, se le escucha. Ah, perfecto. Bueno, y pueden ver, visualizar la presentación. De momento y de mi parte, sí. Ah, ok. Bueno, yo ya coloqué entonces a grabar esta videoconferencia. Entonces, pues empecemos porque el tiempo es oro. Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a saludar pues los que ahorita están conectados. A Felipe, a Paula, ay, hoy hay poquitos, Julián y Walter. Bueno, Andrés, Esteban, Juan Camilo, Jessica, John Cuervo, hola Natacha, Adriana, Isabel, Felipe, otra Isabel, Adriana, bueno, Axus, bueno, no sé quién es, no sé si este será uno que esté conectado. Bueno, entonces, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. En la noche de hoy vamos a hablar el tema o a tratar el tema. Espérate un momentico, yo organizo la presentación. Y a mí me pueden visualizar. Espera. Sí, profesora. Sí, sí me están viendo. Sí. Ah, bueno, ok. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, los saludo y muy contenta pues de que se conecten el día de hoy para que hablemos un poquito sobre contexto empresarial. Este tema corresponde al tema 3 de la unidad 1. Y básicamente los temas son los siguientes. Vamos a ver el concepto de empresa, vamos a ver la diferencia entre empresa y negocio, y vamos a ver algunas de las principales clasificaciones de las empresas. Vamos a ver algunas, no todas, porque este tema pues siempre es un poquito dispendioso y grande, pero por lo menos vamos a ver un resumen y por lo menos que ustedes queden un poquito pues como untado de lo que es una empresa, de cómo por lo menos si deciden algún día conformar una empresa, cómo la pueden conformar. Igual yo les doy buena bibliografía para que amplíen el tema en caso tal de que estén interesados en ella. Bueno, entonces, como tema 1 vamos a ver el concepto de empresa. Ah, bueno, hagamos un recuento, más bien, es bueno que hagamos como un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, hemos visto cómo algunas culturas pues milenarias han contribuido a la administración, que ellos hacían prácticas administrativas pues sin saber y sin escribir y sin estar conscientes de que eso se llama administración, pero ellos practicaban y a ellos les debemos mucho. Prácticamente sepamos, pues, por lo menos o tengamos presente que la administración no es una cosa de ahora ni una cosa nueva, que la administración se tienen registros de que se ejercía, de que se practicaba 5.000 años atrás, con los sumerios. Bueno, posteriormente, después de tantos años de práctica, unos autores, unas personas en 1900, o sea, muy contemporáneos, decidieron ya escribir como toda esa práctica milenaria y de acuerdo pues como a su formación y a sus conocimientos y cómo veían ellos el mundo, ellos decidieron escribir algunas teorías con respecto a la administración. Entonces ahí está Taylor, está Fayol, está Elton Mayo, está Max Weber, ¿cierto? Y eso lo vimos ya en la clase, en la primera clase. Ya en la segunda clase vimos cómo la administración se relacionaba con otras disciplinas o con otras teorías. Entonces vimos cómo se relacionaba con las matemáticas, con la historia, ¿cierto? Y que todas estas disciplinas, unas les servía como de base, les aportaba, les servía de contexto, ¿cierto? Todas eran o de marco conceptual o de marco legal, ¿cierto? Todas estas disciplinas le aportaban algo a la administración porque la administración solita no puede ser, ni puede estar, o sea, ella no puede estar sola, ella se tiene que tomar bases de otras disciplinas
pues para poder hacer bien pues como su labor, hacer como bien este arte de administrar, si es que la vamos a llamar arte, porque recordemos que ciencia es arte y es disciplina. Bueno, posteriormente entonces vamos a ver lo que es empresa o el concepto de la empresa. Entonces, como siempre les he dicho, pues esto no es palabra de Dios, ni esto está escrito en piedra. Esto yo les traigo siempre algunas definiciones, pero ustedes se pueden quedar con la que más les gusta o buscar otras tantas que existen y para esto existe pues mucha bibliografía. Bueno, entonces el concepto de empresa, vemos que yo les traigo tres autores y vamos a ver las tres, estos autores, cómo visualizan ellos el concepto de empresa o cómo visualizan ellos este término. Bueno, entonces este autor, Galindo, habla o dice que la empresa es una institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno. Entonces, primero, él habla de que es una institución, ¿cierto? Entonces él la institucionaliza y dice que esta institución se hace o se crea para el empleo eficaz de los recursos. Cuando hablamos de empleo eficaz de los recursos, hablar de eficacia, que ustedes ya saben qué es eficacia y qué es eficiencia. Si vamos a hablar de eficacia, recuerden que estamos hablando del cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿a qué se refiere él con empleo eficaz de los recursos? Es que se empleen muy bien los recursos, porque recuerden que los recursos son escasos, se empleen muy bien los recursos para conseguir el objetivo que necesitemos conseguir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que él dice acá en estas dos primeras líneas, empleo eficaz de los recursos. ¿Y mediante qué? Él de todas formas dice que debe haber un gobierno, que debe haber un jefe, o que debe haber una figura representativa que demuestre jerarquía. ¿Para qué? Recuerden que en la primera clase yo les hablé que las definiciones, cuando ustedes encontraran una muy buena definición o que la supieran cómo diferenciar, la definición dice el para qué, o sea, debe decir el para qué, debe decir, perdón, el para qué y el por qué, o debe decir el qué es y el para qué, mejor dicho, debe decir, definir el qué es y el para qué, o sea, el propósito. Este para significa el propósito. Entonces, ¿para qué dice él que es el empleo eficaz de los recursos? Para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas. Recordemos que los que hemos visto un poquitico de finanzas, pues el objetivo básico financiero normalmente pues como de las empresas o de crear una empresa es aumentar la riqueza, ¿cierto? Aumentar la riqueza de los accionistas, o sea, obtener pues como utilidades. Y también proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. A mí me gustó mucho esta definición, porque esta definición dice el qué es y dice el para qué. O sea, desde la parte filosófica, el qué es lo ontológico y el para qué es lo teleológico. Si una definición tiene estas dos cosas, es muy buena definición. Entonces, me gustó mucho porque él fuera de que pues reconoce un gobierno y un jefe, o sea, reconoce pues que sea a nivel burocrático, pero también reconoce a los empleados. Entonces es una buena definición porque dice que también se crea para proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. Esto me parece muy importante y me parece pues adecuado y me parece bien, es mi punto de vista. Como les digo, ustedes pueden elegir la definición que ustedes más les guste. Bueno, otra definición que les traigo es de este autor. Y este autor dice que las organizaciones son entidades, entonces mire, el primero dice que son instituciones, o sea, habla desde la institucionalidad, pero este ya dice que las organizaciones son entidades donde dos o más personas trabajan en colaboración.
Bueno, entonces este ya trata la cosa pues como más filosófica, pues la definición más filosófica, pues porque habla de entidades. Entidades viene como de ente, viene de la palabra ente, y ente es cualquier cosa. Eso significa ente. Entonces dice que y dice que además, esto es muy importante porque dice que, que donde dos o más personas trabajan en colaboración. Eso me gusta también porque, bueno, igual hay empresas que se pueden conformar unipersonales o por persona jurídica, por persona natural, perdón, comerciante, pero él hace énfasis en que son entidades pues que funcionarían mejor si se conforman entre dos o más personas que trabajen en colaboración. Entonces acá lo que se resalta de esta definición es como es la colaboración, es el trabajo conjunto y para alcanzar una meta, un objetivo común. Eso es lo que dice este autor, una definición muy filosófica que además es bonita y es buena y es aceptable. Bueno, y ya la tercera definición que les traigo ya es una definición más desde la parte económica, porque aquí el autor habla de que la empresa es una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes y servicios que son demandados por los consumidores. Entonces ya cuando una persona habla de oferta y demanda, es porque tiene algo económico, ¿cierto? Entonces los economistas siempre están hablando de oferta y demanda. Siempre, esos son sus términos estrella. Entonces este señor, pues, debe tener formación en economía y él definió la empresa así. Entonces, dice que son producción o prestación de bienes y servicios demandados por consumidores, obteniendo de esta actividad un beneficio económico, es decir, una ganancia. Perfecto. Entonces, bueno, estas serían pues como las tres definiciones que les traigo de empresa. Como les dije, acepten la que más les guste o hagan su propia definición y toman la que a ustedes más les convenga o les parezca. Bueno, continuando con nuestra videoconferencia pues del día de hoy, nuestros temas, el segundo tema que les traía era qué es un negocio y cuál es la diferencia entre empresa y negocio. Entonces, un negocio, porque la gente suele confundirse mucho cuando habla de negocio, cuando habla de empresa. Si tienen una empresa, muchas veces la gente dice, no, es que yo tengo un negocio, pero de ahora en adelante no nos vamos a confundir con esto. O sea, ¿qué es un negocio? Lo vamos a ver aquí. ¿Qué es un negocio? Se considera como negocio a las actividades que se realizan con fines lucrativos, pero que no necesariamente conforman una empresa. Es decir, si usted tiene un carro o usted quiere vender un carro, esto genera un beneficio económico, obviamente. Normalmente uno compra un carro y lo vende, o normalmente si usted tiene pues como algo para la venta, no sé, una casa, usted realiza el negocio y usted realiza este negocio, generalmente se realiza para beneficio económico, ¿cierto? Para fines lucrativos. No, uno no hace un negocio como para perder dinero. Pero estas cosas se dan esporádicamente, este tipo de actividades se dan esporádicamente. O, por ejemplo, dar clases de guitarra. O por ejemplo, una persona que da clases a domicilio de matemáticas o que da clases a domicilio de cualquier área. Normalmente, si esto es esporádico y si esto no está, pues como esta empresa como legalizada ante una cámara de comercio, entonces lo que esa persona tiene es un negocio. Un negocio. ¿Por qué? Porque cuando un negocio se convierte en empresa, un negocio se convierte en empresa cuando se desarrolla de manera formal, o sea, formal es que esté constituido ante una cámara de comercio. Eso es de manera formal. Cuando las actividades son repetidas, o sea, que se hacen con cierta regularidad y con cierto volumen de operaciones comerciales, ahí ya deja de ser un negocio y se convierte en empresa.
Entonces, no, si notan la diferencia, cuándo es un negocio y cuándo es una empresa. Pero lo que más marca la diferencia entre las dos cosas es que cuando se convierte en una empresa se tiene que formalizar. Es decir, tiene que ir ante una cámara de comercio y declarar que usted tiene una empresa para que le entreguen un registro mercantil. Ahí, desde ese momento, usted podría decirse que está formalizado y que ya dejó de tener un negocio para convertirse en una empresa o a tener una empresa. Bueno, continuemos entonces con la clasificación de las empresas. Las clasificación de las empresas, estas son algunas, no todas, hay más clasificaciones, pero son como las principales. Entonces, las empresas se clasifican según su sector económico, según su propósito, según su conformación jurídica, según la responsabilidad legal, según su origen de capital, según su tamaño, según su ámbito de acción y según su actividad. Así se clasifican las empresas. Como les digo, la mayoría o por lo menos las principales clasificaciones son estas. Bueno, según su sector económico, las empresas se clasifican en tres clases, que son primario, secundario y terciario. ¿Cómo una empresa se clasifica en un sector económico primario? Se clasifica cuando la empresa obtiene los productos directamente de la naturaleza y no les hace ningún tipo de transformación. Es decir, cuando las empresas se dedican a la explotación forestal, cuando la empresa se dedica a la ganadería, o a la acuicultura, o a la apicultura, o a la minería, o a la agricultura, esas son las empresas que se clasifican en el sector primario. Ahora bien, las empresas que se clasifican en el sector secundario o industrial es porque le realizan algún proceso de transformación a la materia prima. ¿Qué empresas pertenecen a esta clasificación? La mayoría. Por ejemplo, elaboración de telas, de ropa, alimentos, panadería, cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánta empresa a usted se le ocurra, pero eso sí, que cumpla esta condición, que realice algún proceso de transformación a la materia prima, a diferencia del sector primario, que obtiene el producto directamente de la naturaleza y no le realiza ningún proceso de transformación a la materia prima. Y las empresas del sector terciario son, también se conocen como empresas que pertenecen al sector servicios y son empresas que no implican pues ninguna producción de bienes materiales, sino que se dedican es a la prestación de servicios. Entonces esas pertenecen al sector terciario. Les traigo algunos ejemplos de cuáles pertenecen al sector terciario: empresas del gobierno o empresas de salud o que pertenecen al sector salud, como hospitales, bomberos, ¿cierto? Que prestan servicios, muy importante las empresas o los bancos que prestan servicios financieros o las empresas de seguros. También todas estas empresas están categorizadas en el sector terciario. Bueno, continuando con la clasificación, vemos ya la segunda que tenemos para hoy, que son la clasificación de las empresas según su propósito. Y según su propósito, estas empresas se clasifican en lucrativas y en no lucrativas. Muy transparente el término, porque lucrativa quiere decir que tienen como propósito la generación de utilidades, o sea, lucrarse económicamente, o básicamente pues es como su fin. Su fin es tener utilidades y tener pues como ganancias pues y rentabilidad dentro de la empresa. Algunos ejemplos, tenemos Nestlé, empresas de telefonía, Claro, Tigo, Apple. Bueno, cuánta empresa en este momento pues esté y se les ocurra, pues la mayoría son empresas que
que normalmente se crean y se generan con fines lucrativos o con fines de generación de utilidad. Y las empresas no lucrativas, pues también es transparente, son las que pertenecen al sector terciario, o sea, son de servicios y son con fines orientadas a fines sociales y no a la generación de utilidades. Entonces, estas son las empresas, según su propósito, lucrativas o no lucrativas. Fundaciones, ONGs, muy importantes estas, centros religiosos. Mire, estas empresas supuestamente son con fines no lucrativos, se crean con fines no lucrativos. UNICEF, corporaciones, bueno, tenemos pues varias empresas categorizadas en esta clasificación. Continuando con nuestra clasificación o con nuestras clasificaciones, tenemos según su conformación jurídica. Si quiere al final, damos como un espaciecito para las preguntas. Este tema no es largo, entonces yo creo que lo estamos terminando más o menos en 15 minuticos y 15 minuticos de preguntas. Bueno, según su conformación jurídica, personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son personas naturales comerciantes que quieren conformar una empresa pues a título personal. Entonces, a título personal asume como todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce. Entonces, eso sería según su conformación jurídica. Si la quiero conformar o quiero conformar mi empresa como persona natural o como persona jurídica. Como persona natural es un comerciante que a título personal asume pues como los derechos y obligaciones. Entonces, yo les traje pues como este pantallazo es de la Cámara de Comercio de Antioquia. Si ustedes desean ahondar más en el tema, están más interesados, aquí hay un paso a paso de cómo crear mi empresa. Este link los lleva a esta página de la Cámara de Comercio y allí les tienen un tutorial muy bueno, muy didáctico, donde le dice, si usted es persona natural, cómo puede conformar su empresa, o si es persona jurídica, también cómo puede conformar su empresa. Y también le habla de sus ventajas y de sus desventajas o de sus limitaciones. Por ejemplo, como persona natural, conformar una empresa tiene muchas ventajas. Por regla general, no es responsable del IVA, se puede crear y cancelar fácilmente la empresa, o también tiene una cierta facilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque usted es persona natural, o sea, usted está solito y usted mismo toma sus decisiones. Ya, como todo, pues tiene unas limitaciones o desventajas, y es que el comerciante responde con todos sus bienes por las obligaciones del negocio, es decir, en caso tal de que el negocio quiebre, la persona natural tiene que responder con su patrimonio, Entonces, esta es una de las limitaciones, para conformar pues una empresa como persona natural, ¿cierto? Porque ante las obligaciones tiene que responder con su patrimonio. Ahora bien, si vamos a conformar una empresa de forma jurídica o como persona jurídica, es cuando una persona es ficticia, o mejor dicho, una empresa se conforma jurídicamente cuando hay un nombre o cuando hay una persona ficticia, es decir, no sé, Invatex o Colanta, ¿cierto? Eso es una persona jurídica, pero esta empresa tiene que estar representada por una persona, o representada por un gerente general, o representada por un representante legal. Dependiendo de la empresa, varía pues como este nombre. Entonces, esta persona tiene que actuar en nombre de la sociedad. Siempre tiene que haber una persona que actúe detrás de esa persona ficticia o de esa persona jurídica. Bueno, aquí les traigo pues también un pantallazo sobre las personas jurídicas, también de la Cámara de Comercio, y aquí también está pues como el paso a paso, acá abajo para que quien lo quiera consultar, y para eso también hay unas ventajas y unas limitaciones. Entonces, las ventajas es que separa el patrimonio de la sociedad personal
separa el patrimonio de la sociedad del patrimonio personal de los socios. Es decir, si esa empresa o esa persona jurídica, bueno, llamemos empresa, se quiebra, el, el socio solamente responde con los aportes que en el momento aportó para crear la empresa. Es decir, aquí no tocan su patrimonio. No tocan su patrimonio en caso tal de que tenga que responder con obligaciones si quiebra la empresa. Entonces, esto es una ventaja muy grande que tiene de diferente al de la empresa natural, al de la persona natural, que esa persona sí responde con su patrimonio, esta persona no. Esta persona solamente responde con lo que aportó en el momento de la conformación de la empresa. Entonces ahí dice, por eso es que separa las obligaciones de la sociedad y de las obligaciones personales de los socios, y tiene mayor disponibilidad de aportes porque puede ser constituida por varias personas. Las limitaciones es que pertenece al régimen común, o sea, pertenecer al régimen común es porque tiene que declarar IVA, porque tiene que llevar obligatoriamente llevar estados financieros, ¿cierto? Entonces, eso es una desventaja, porque la persona natural puede pertenecer al régimen simplificado que no está obligado pues a muchas cosas, entre esas no llevar estados financieros ni tampoco declarar IVA. Estas personas sí. Y también una limitación es que requiere de unas reglas de juego llamadas estatutos y de un representante legal. Bueno, entonces, y de estas desventajas también o limitaciones es porque tienen que facturar. Estas personas jurídicas normalmente tienen que expedir una factura. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre persona natural y persona jurídica. Ahora bien, según la responsabilidad legal, entonces ya una vez se haya definido la actividad económica de su empresa, o sea, si usted pertenece al sector primario, secundario, terciario de servicios, cuando usted ya haya definido esa actividad económica, debe definir el número de personas involucradas. Y de acuerdo a ese número de personas involucradas, de acuerdo a ese número, usted puede crear su empresa de manera individual o de manera colectiva. De manera individual, usted tiene varias posibilidades de crear o de conformar una empresa. Lo puede hacer como persona natural comerciante, lo puede hacer como empresa unipersonal, o lo puede hacer como accionista única de una sociedad por acciones simplificadas, SAS. Veamos rápidamente qué significan estas tres formas de crear una empresa como persona natural, o sea, una sola persona. Entonces, como persona natural, ya les dije que era el individuo que actuaba en nombre propio de la empresa y que él mismo se ocupaba pues de manera profesional de las actividades de las actividades de la ley, o que considere pues mercantiles dentro de la empresa. Entonces es a título personal. También como empresa unipersonal, esta conformación se puede hacer entre una o varias personas, entonces por eso está aquí pues categorizada como conformación de una sola persona, pues da las dos opciones, y se conforma por la presencia de una persona natural o jurídica que destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades. Bueno, y como accionista única en una sociedad por acciones simplificadas, SAS, está conformado también como mínimo por una persona y sin límite máximo de accionistas. Bueno, y se constituye mediante un documento privado ante Cámara de Comercio, y su capital se divide en acciones libremente negociables. Bueno, estas son las tres posibilidades de conformar una empresa a título personal o como persona natural. Pero si usted decide conformar una empresa entre dos o más personas o entre dos o más socios, usted también tiene tres opciones. ¿Cuáles son estas tres opciones?
Usted lo puede hacer como responsabilidad limitada, como sociedad anónima o como sociedad en comandita por acciones. Como sociedad de responsabilidad limitada, son empresas constituidas mediante escritura pública, entre mínimo 2 socios y máximo 25, quienes responden hasta por el valor aportado por la sociedad. Esto ya se los expliqué. ¿Por qué responden hasta por el valor aportado por la sociedad? En caso de que haya quiebra, solamente aportan o solamente responden con lo que aportaron cuando crearon la sociedad y como les digo, puede ser mínimo 2 socios, máximo 25. En este link que les traigo acá y que se los dejo, pueden inclusive consultar más sobre este tipo de conformación de empresa según su responsabilidad legal. Entonces, bueno, no sé si les quedó claro. Y muy importante es que en las tres, tanto en la sociedad limitada, como en la sociedad anónima, como en la sociedad comandita por acciones, es impajaritable o necesariamente estas empresas tienen que ser constituidas mediante escritura pública. ¿Qué es ser constituido mientras escritura pública? Es que tiene que constituirse ante un notario. Y ese notario levanta una escritura pública y ese día, inclusive ese día, dejan también legalizados los estatutos de la sociedad. Entonces, por eso se dice que tienen que ser constituidas mediante escritura pública, lo que si usted va a constituir una empresa como persona natural, no necesita constituirlo como escritura pública. Este también se constituye como escritura pública, la sociedad anónima o SA, y es muy importante tener esto presente, que esta sociedad se crea o se constituye mínimo 5 accionistas, mínimo, no puede ser menos, quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo, o sea que no tocan su patrimonio en caso tal de que la empresa quiebre, solamente con los aportes que hicieron en el momento de constitución de la empresa. Y la sociedad en comandita por acciones se constituye también por escritura pública, ya se los dije, entre 1 o más socios gestores y por lo menos 5 socios o comanditarios, 5 socios, y responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. Esta es muy importante que lo tengan en cuenta, responde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. A diferencia de las dos primeras, que no, ni la limitada ni la sociedad anónima. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues entonces, seguimos con la clasificación y ya las últimas que les traigo, pues es según su origen de capital, que es transparente, que su mismo nombre lo dice. Las empresas se pueden clasificar según si el origen de capital pertenece al Estado. Si pertenece al Estado, entonces es pública. Decimos que es una empresa pública. Algunos ejemplos de empresas públicas, pero hay miles, una gran cantidad. Está con pensiones, Banco Ganadero, o empresas públicas de Medellín, aunque ahorita empresas públicas de Medellín también se puede incluir en esta clasificación, porque ya empresas públicas no todo es del Estado, sino que también hay una parte ya como vendida a empresas privadas o empresas particulares. Pero bueno, por ahora dejémoslo acá en entidad pública. Transparente este nombre, privado es porque el capital pertenece pues a particulares, ¿cierto? Y mixta es porque hay una combinación de dos capitales. Una parte pertenece al Estado y otra parte pertenece a particulares. Estas son algunas de las empresas colombianas que tenemos como de conformación de capital mixto: La Previsora, la Fábrica de Licores de Antioquia y Bancolmex. La próxima actividad que sigue tiene que ver con la clasificación de las empresas, entonces ahí se van a buscar unas empresas y las van a
a clasificar de acuerdo pues como a esta clasificación que estamos viendo como el día de hoy. Bueno, entonces, ya según su ámbito de acción, las empresas se clasifican en multinacionales, nacionales, regionales y locales. También estos términos pues son transparentes. Multinacionales es que desarrollan actividades en varios países, entonces está Coca-Cola, está Alpina, o está gran cantidad de empresas que ustedes sepan que operan pues como en varios países, ya sea en Sudamérica o en Centroamérica y Sudamérica o en Norteamérica o en Europa, ¿cierto? Entonces, si esta empresa desarrolla actividades en varios países, se dice que es una empresa que según su ámbito de acción es multinacional. Ahora bien, hay empresas que según su ámbito de acción son nacionales y desarrollan actividad en todo el territorio nacional. No quiere decir pues que tienen que estar en todos los departamentos o en todas las ciudades de nuestro país, pero sí en la gran mayoría. Por ejemplo, Tortas Don Jacobo es una empresa que nace en Bucaramanga, pero también tiene filiales en Bogotá, también tiene sucursales acá en Medellín, también tienen el eje cafetero, entonces son empresas que se consideran de orden nacional. Y también hay regionales y locales, que regionales desarrollan su actividad en una sola región, o locales es que están enfocadas como en su propia localidad, o un terreno, pues, o un municipio, una ciudad, un departamento. Por ejemplo, tenemos la miguería o una tienda del barrio, por ejemplo, una tienda del barrio que esté conformada, pues legalmente, esa tienda puede categorizarse o según su ámbito de acción es una empresa local, porque solamente pues funciona en la ciudad de Medellín, podría decirse, o en el barrio X de Medellín. Entonces, esta es la clasificación según su ámbito de acción, que son estas 4. Y por último, tenemos la clasificación según su actividad. Las empresas se clasifican en industriales, comerciales o empresas de servicios. Empresas industriales son empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de las materias primas. Entonces, podría decirse que es donde hay una tecnificación o cierta tecnificación dentro de una industria, porque ellos hacen una transformación o una extracción de la materia prima. Así pueden considerarse que una empresa es industrial. A diferencia de la comercial, la comercial lo que hace es intermediar entre el productor y el consumidor. Y la principal función es la compra y venta de productos terminados, ya aptos para la comercialización. Y las empresas de servicios se clasifican en servicios públicos y servicios privados. Las empresas de servicios públicos son empresas que tienen que ver con las comunicaciones, con la energía, con el agua, ¿cierto? Como con los servicios básicos, pues, que tenemos en nuestras casas. Y ya los servicios privados son servicios administrativos, contables, jurídicos, que prestan, pues, como las empresas, como una empresa de transporte, una empresa de educación, una empresa de salud, ¿cierto? Entonces pertenecen, pues, como al sector servicio. Por eso se le llama que según su actividad, esta empresa pertenece al sector servicios. Bueno, ya para finalizar, y que este tema lo vamos a ver más y lo vamos a profundizar en la próxima videoconferencia, tenemos la clasificación de las empresas según su tamaño. Y según su tamaño se clasifican en micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Por qué vamos a ver la próxima videoconferencia esto? Porque la base de nuestra economía está conformada por estas micro, pequeñas y medianas empresas. Conforman el 98% de la base de la economía, perdón, el 99%. Es decir, que solo el 1% lo conforman las grandes empresas, solo el 1% en Colombia. El 99% están conformadas por esto. Entonces, por ser esta cifra tan representativa, estas micro, pequeñas y medianas empresas las vamos a ver en la próxima clase.
¿qué tenemos acá? Tenemos cómo se conforman las microempresas según, o cómo están conformadas según su planta de personal y según sus activos totales. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta acá. Igual pues ya terminamos. Por si tienen algunas preguntas, porque nunca nos dejan espacio para el profesor que continúa con ustedes entra como muy rápido a la videoconferencia y entonces me saca. Pero para terminar, pues yo les digo que esta semana vamos a descansar pues como de actividades que tengamos que presentar algo. Simplemente es desarrollar un quiz que se llama quiz de contexto empresarial. Es un quiz muy sencillo de solo 10 preguntas. Y este quiz yo se los habilito ya el día de hoy y tienen plazo hasta el 21 de octubre para que lo realicen. Es un quiz de contexto empresarial donde está pues como lo que ustedes puedan leer en el módulo y lo que yo también pues les adiciono, que normalmente pues no, lo que no está allí en el módulo, yo se los complemento pues con lo de las videoconferencias o con las videoconferencias. Entonces, yo creo que podemos dar paso a las preguntas porque siempre nos quedamos como corticos con las preguntas. Y no quiero pues que esta vez nos pase lo mismo. Entonces, si tienen alguna pregunta o también me la pueden hacer los que tienen micrófono. Venga, yo empiezo desde acá, desde el principio. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, Andrés dice supuestamente, no sé por qué dijo supuestamente. Bueno, profe, ¿cuál es la diferencia entre una multinacional y una transnacional? No, mira, una multinacional, como ya les dije, es una empresa que funciona en varios países. Eso es una empresa multinacional. Y yo creo que podría llamarse también transnacional. Es más, mira que en la presentación dice que también se conoce como transnacional. Entonces, básicamente no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Simplemente es que una empresa funciona en varios países. Sí, claro. Usted va a colocar esta videoconferencia en YouTube, claro. Clara, siempre coloco las videoconferencias en YouTube, o sea, inclusive eso lo hago el mismo día. Siempre que terminamos la videoconferencia, inmediatamente yo la subo y se las mando además en un anuncio. Se las mando en un anuncio o al correo electrónico, pero normalmente siempre estén muy, muy, muy pendientes de los anuncios porque yo funciono mucho con ellos. Pero siempre les coloco siempre les coloco las videoconferencias en YouTube. Siempre se las coloco en YouTube. Bueno, algunos autores consideran la minería como sector primario. Sí, como sector primario. Sí, perfecto. Y otras en el sector secundario. En este curso será del primario, sí. La minería es del sector primario. ¿Por qué? Mira inclusive lo que te coloqué acá. Siempre es del sector primario porque son empresas que obtienen su producto directamente de la naturaleza, ¿cierto? Y no les hacen ningún tipo de transformación. Entonces, para mí la minería es una empresa del sector primario. Ahora bien, si esa empresa se dedica a obtener pues como el producto directamente de la mina, pero también a la vez esta empresa le hace algún proceso de transformación, no sé, extrae el oro o el platino, pero también ese oro y ese platino también tiene una empresa o también funciona porque ellos mismos hacen las joyas. Entonces ahí la empresa se podría también clasificar en las dos ramas, pues, o en los dos sectores económicos, primario y secundario. Pero principalmente, si es solo minera, es primario. Bueno, en este curso será primario, sí, Bernardo. En este curso será primario. Bueno,
Hay un taller de clasificación de empresas, sí, Tania. Hay un taller de clasificación de empresas, es muy sencillo. Simplemente van a buscar 5 empresas y las van a clasificar. Es una de las tareas más fáciles que tienen, pero la facilidad que tiene también lo tiene importante porque ustedes van a practicar. Entonces, ustedes van a coger una empresa. Bueno, listo, voy a coger esta empresa. Supongamos, Colanta. Entonces la voy a clasificar y le voy a decir a qué sector pertenece, según su sector económico, según su actividad, según su orden jurídico, según... Entonces es una... Pero es la actividad que sigue. En esta semana solamente es un quiz de contexto empresarial, pero la próxima semana que sigue, o sea, la sexta, esa sexta semana, no, perdón, la quinta semana, porque estamos en la cuarta, la quinta semana sí va a ser de clasificación de empresas, pero es muy sencilla, es muy sencilla. Bueno, Isabel tiene una inquietud, es con respecto al mapa conceptual. Una de las disciplinas que fue base a la administración es el derecho, y no encuentro autores al respecto. ¿Me puede decir cómo los busco? Claro que sí. Básicamente, pues bueno, no tienen que colocar, si gustan, no tienen que colocar pues los autores. Lo más importante es cómo decir, cómo se relaciona la administración pues justo con esa disciplina del derecho. Yo les hablé de este libro y vuelvo y se lo repito. Mire, este libro es el que ustedes tienen en la biblioteca digital. Y este libro se llama Fundamentos de Administración. Este libro, muchachos, úsenlo como guía de bolsillo, como consulta, pues, constantemente. Y aquí en este libro vas a encontrar lo que me estás preguntando, de cuáles autores hablan de la relación de la administración con el derecho. Entonces, si gustas, yo te puedo decir, inclusive en qué página. Espérate, lo voy buscando y te lo digo. Bueno, vamos mirando otras preguntas mientras te digo cuál es la página. Tania me dice que este taller no lo has habilitado y las tareas hasta hoy no han sido calificadas. Sí, perdón, yo prometo ponerme al día con la calificación de las actividades el fin de semana. Es que he estado muy atareada y con mucha cosa, pero este fin de semana yo me pongo al día con las 3 actividades que tenemos de entrega hasta este lunes o hasta este jueves algunos. Entonces sería con los quizzes y con el taller de la historia, con el taller de historia de la administración, con el cuadro. Listo, entonces el fin de semana me pongo al día. ¿Y cuál decís que este taller no lo has habilitado? No sé si tenés audio, Tania. No lo has habilitado, no sé cuál será. De pronto el quiz no lo he habilitado porque le tengo que organizar algunas cositas, pero yo lo habilito esta noche, el día de hoy. Yo no coloqué autores, no importa. No, está bien así. Si no colocaste los autores, pues no. Lo más importante era